Nonito Donaire fue una superestrella. Fue un campeón mundial en 4 divisiones. Fue el orgullo de Filipinas. Hoy es casi un fantasma. Olvidado, ignorado, sin gloria. Y lo que estás a punto de ver te va a romper el corazón. Porque nadie te ha contado la verdad brutal sobre cómo terminó todo para Nonito Donaire. Nació el 16 de noviembre de 1982 en Bohol, Filipinas, pero su historia real empieza en General Santos City, la misma ciudad de Manny Pacquiao. A los 10 años, su familia huyó a San Leandro, California, buscando una vida mejor. Pero lo que encontró fue bullying, rechazo y soledad. Nonito era el chico pequeño, callado, con acento raro. Y entonces, para defenderse, entró en el boxeo. No para ser campeón, para sobrevivir. Su hermano Glenn subió primero al ring. Nonito lo siguió casi obligado. Pero los entrenadores lo vieron claro. Reflejos imposibles. Instinto asesino. Un talento natural. En 2007, todo explotó. Un solo zurdazo. Un knockout brutal. Bigdar Chinyan cayó como una piedra. Y Nonito se convirtió en una estrella mundial de la noche a la mañana. Era rápido. Era elegante. Era letal. Ganó títulos en 4 divisiones distintas. Entre 2007 y 2012, Nonito era imparable. ESPN, HBO, Ring Magazine, todos querían un pedazo del filipino Flash. En 2012, lo coronaron boxeador del año. Era intocable, pero mientras el mundo aplaudía, Nonito se estaba rompiendo por dentro. Si te está gustando esta historia y quieres conocer más historias de boxeadores, dale like ahora y comenta abajo si crees que Nonito fue una verdadera leyenda del boxeo. Sigamos con la gran caída de Nonito. Mientras todos aplaudían sus cinturones, su fama y sus knockouts, por dentro Nonito Donaire se estaba cayendo a pedazos. Pero nadie quiso verlo. Nadie quiso preguntar. Su cuerpo no aguantaba más. Subía de peso, bajaba de peso, volvía a subir. Una tortura que le rompía los huesos y le destruía la salud. Se fracturó las manos tantas veces que llegó un momento en que ya no sentía los dedos. Entrenaba con anestesia. Pegaba sin fuerza. Sangraba por dentro. Y seguía sonriendo para las cámaras. Todo el mundo veía a una estrella. Pero Nonito ya estaba roto. Su esposa Rachel intentó salvarlo, convirtiéndose en su manager. La idea era protegerlo. El resultado fue el contrario. Promotores lo rechazaban. Empresarios lo evitaban. Nadie quería negociar con ellos. Nonito se estaba quedando aislado. Y entonces, llegó el principio del fin. Año 2014. Nicholas Walters. Un animal joven, con hambre, sin miedo. Nonito subió al ring. Recibió una paliza salvaje. Fue noqueado de forma humillante. Su rostro hinchado. Su cuerpo ensangrentado. Su orgullo, hecho trizas. El filipino Flash, el invencible, fue destruido delante del mundo entero. Muchos decían es un guerrero, volverá más fuerte. La verdad era otra. Nonito no volvería jamás a ser el mismo. Sus reflejos ya no estaban. Su pegada ya no era la misma. Su espíritu empezaba a romperse. Pero en vez de parar, siguió. Porque no sabía hacer otra cosa. Porque era demasiado orgulloso para aceptar la realidad. Peleaba. Perdía. Se retiraba. Volvía. Perdía otra vez. Era un ciclo interminable. Un héroe intentando luchar contra el tiempo. Y perdiendo. El boxeo seguía adelante. Nuevos nombres. Nuevas estrellas. Y Nonito quedaba en el olvido. Cada pelea era peor. Cada regreso era más triste. Pero la caída real llegó en 2022. 39 años. Un cuerpo gastado. Una mente agotada. Se enfrentó de nuevo a Naoya Inoue. El mismo que ya lo había vencido antes. Y esta vez, fue una ejecución. 2 asaltos. 2 minutos. Un knockout que no solo rompió su cara. Rompió su alma. Nonito no lloró. No se quejó. No pidió revancha. Simplemente, desapareció. No hubo entrevistas. No hubo despedidas. No hubo homenajes. Nonito Donaire, el campeón mundial, el orgullo de millones, se esfumó como si nunca hubiera existido. Después de aquella derrota, Nonito se apagó. No hubo ruedas de prensa. No hubo comunicados. No hubo despedidas emotivas. Solo silencio. Un silencio frío, incómodo, que nadie quiso romper. La prensa dejó de buscarlo. Los fans dejaron de preguntarse dónde estaba. Y Nonito simplemente dejó de existir para el boxeo. Su cuenta de Instagram, antes llena de entrenamientos, familia y victorias,
Se convirtió en un cementerio de publicaciones. Un par de frases sueltas sobre fe, algunas fotos antiguas, y nada más. Ya no hablaba de boxeo, ya no hablaba de sueños. Parecía que ya no tenía nada que decir. Los rumores empezaron a volar. Algunos decían que estaba arruinado, otros que había invertido mal su dinero, algunos más, que estaba peleando batallas personales de las que no quería hablar. Y mientras todo eso ocurría, Nonito no desmentía nada. No daba señales, no respondía. El campeón que un día fue ovacionado por el mundo entero, ahora era apenas un fantasma. Se le vio algunas veces en Las Vegas, solo, caminando por estaciones de servicio, supermercados baratos, siempre con la cabeza baja, como intentando no ser reconocido. Los que se acercaban a saludarlo describían algo devastador. Un hombre más flaco, con los ojos hundidos, con la mirada vacía. Ya no era el filipino Flash. Era un tipo cualquiera, derrotado por dentro. Algunos amigos de su entorno empezaron a hablar en voz baja. Contaban que Nonito había cambiado, que ya no hablaba de futuro, que solo recordaba el pasado. O peor aún, que a veces no decía nada. En los gimnasios, su presencia era casi un mito. De vez en cuando subía vídeos entrenando solo, sin sparrings, sin entrenadores, sin equipo. Solo un hombre pegándole a un saco como si quisiera matar el tiempo. O matar el recuerdo de lo que alguna vez fue. Y cada golpe sonaba más vacío que el anterior. Los fans, que alguna vez corearon su nombre, ahora preguntaban tímidamente en los comentarios: ¿dónde estás, campeón? Te extrañamos. Vuelve, Nonito. Pero no había respuesta. Solo más silencio. La verdad era cruda. Nonito Donaire estaba peleando su batalla más dura. Y esta vez, la estaba peleando completamente solo. Sin promotores, sin medios, sin fanáticos, sin gloria. Solo su sombra, sus recuerdos, y un vacío que ni los cinturones ni los aplausos podían llenar. Para el boxeo moderno, él ya no existía. No lo llamaban para comentar peleas. No lo invitaban a galas de campeones. No le ofrecían combates de despedida. Era como si Nonito Donaire nunca hubiera peleado. Y lo más doloroso no fue que el mundo lo olvidara. Lo más doloroso es que él también empezó a olvidarse de sí mismo. El silencio alrededor de Nonito no era normal. No era el silencio de alguien que disfruta su retiro. Era un silencio oscuro. Un silencio que huele a derrota. Con el paso de los meses, las pocas personas que aún lo frecuentaban empezaron a notar algo alarmante. Nonito ya no era solo un exboxeador. Era un hombre que se estaba desmoronando. Sus movimientos eran más lentos. Su cara estaba más hundida. Su mirada, apagada. No entrenaba como antes. No hablaba como antes. No soñaba como antes. Algunos allegados empezaron a contar en voz baja que estaba sufriendo problemas de memoria. Olvidaba conversaciones. Olvidaba citas. Se quedaba en blanco en mitad de una frase. Otros aseguraban que sufría ataques de pánico. Que había días en los que no podía salir de casa. Que se quedaba encerrado en la oscuridad, sin contestar el teléfono, sin responder mensajes. Y lo peor, Nonito no pedía ayuda. No gritaba. No lloraba en público. No hacía escándalos. Simplemente, se apagaba en silencio. Su cuerpo, que había soportado guerras brutales en el ring, ahora apenas aguantaba el peso de la soledad. La vista le fallaba. Su memoria flaqueaba. Su insomnio era constante. El daño estaba hecho. Y no había forma de revertirlo. Mientras tanto, el mundo del boxeo seguía girando. Nuevos campeones aparecían cada mes. Nuevas promesas ocupaban las portadas. Nuevos escándalos capturaban la atención. Y Nonito era solo una nota al pie. Un eco lejano. En Las Vegas, donde una vez entrenó como una estrella mundial, ahora vagaba de gimnasio en gimnasio, sin rumbo fijo. A veces se le veía ayudando a jóvenes boxeadores. A veces se le veía simplemente sentado en una esquina, mirando hacia la nada. Ya no había patrocinadores. Ya no había entrevistas. Ya no había futuro. Su matrimonio con Rachel, que durante años había sido una fortaleza, también empezó a mostrar grietas. Las apariciones públicas juntos se hicieron raras. Las fotos en redes sociales desaparecieron. Los rumores de separación crecieron. Ninguno de los dos confirmaba nada. Pero la distancia era evidente. Y entonces llegó el golpe más bajo. Nonito, el campeón que había ganado millones. El hombre que había llenado estadios. El ídolo que millones aclamaron. Empezó a tener problemas económicos. Ya no viajaba. Ya no presumía de coches de lujo. Ya no hablaba de inversiones.
Vivía de forma cada vez más modesta. Sus salidas eran esporádicas y discretas. Su vida social prácticamente desapareció. Los que alguna vez lo rodearon, entrenadores, managers, amigos, también se fueron alejando. Uno a uno. Algunos, porque tenían miedo de verlo así. Otros, simplemente porque ya no había nada que sacar. Nonito Donaire estaba quedándose completamente solo. Por primera vez en su vida, ya no era el filipino Flash. Ya no era el campeón mundial. Ya no era nadie. La vida de Nonito Donaire no terminó en el ring. No terminó con un knockout. No terminó con una derrota. Terminó en el olvido. En el abandono. En la indiferencia brutal de un mundo que ya no tiene tiempo para los héroes rotos. A medida que pasaban los meses, la ausencia de Nonito se hacía cada vez más dolorosa. Ya no era invitado a eventos. Ya no era homenajeado en programas de boxeo. Nadie pedía su opinión. Nadie preguntaba por él. Y lo más triste, a nadie parecía importarle. Mientras nuevos boxeadores inflaban sus récords en peleas mediocres, Nonito se hundía más y más en la sombra. Mientras otros vendían payasadas en redes sociales, él luchaba cada mañana para recordar quién había sido. En algún rincón de Las Vegas, entrenaba solo. No para pelear. No para prepararse para una revancha. Solo para no morir en vida. Solo para seguir sintiendo que existía. Se decía a sí mismo que estaba bien. Que la fe lo sostenía. Que la familia era suficiente. Pero la mirada no mentía. Esa mirada apagada, perdida, que solo tienen los que han sido olvidados. Y cuando alguna vez alguien le preguntaba por su legado, Nonito sonreía con tristeza. No se quejaba. No pedía justicia. No reclamaba su lugar. Solo bajaba la cabeza. Solo aceptaba el olvido como quien acepta una sentencia de muerte. Porque en este deporte cruel, si no generas titulares, si no vendes polémica, si no eres noticia, simplemente dejas de existir. Y eso le pasó a Nonito Donaire. Un campeón olvidado. Un guerrero traicionado por la memoria de los que un día lo adoraron. Hoy, a sus 41 años, Nonito sigue vivo. Sigue respirando. Sigue entrenando. Sigue luchando. Pero ya no lucha contra rivales. Ya no lucha contra el tiempo. Lucha contra el vacío. Contra el recuerdo de lo que fue. Contra el dolor de saber que dio todo por un deporte que, al final, le dio la espalda. Y tal vez lo más trágico de todo, es que él nunca dejó de amar el boxeo. Nunca se volvió un escándalo. Nunca humilló su nombre. Nunca perdió su honor. Y esa dignidad es la que lo condenó al olvido. Porque el mundo recuerda a los que hacen ruido. A los que traicionan. A los que venden caos. Pero olvida a los que pelearon con honor. A los que se rompieron por dentro sin pedir nada a cambio. A los verdaderos héroes silenciosos. Hoy, Nonito Donaire camina por calles donde nadie lo reconoce. Compra en tiendas donde nadie le pide fotos. Pasa desapercibido entre multitudes que nunca supieron la leyenda que tienen al lado. Y mientras nuevas estrellas brillan unos minutos en las redes, él se convierte, poco a poco, en un susurro, en una sombra, en un eco lejano. El filipino Flash ya no ilumina. Ahora, se ha convertido en un fantasma. Si crees que Nonito Donaire merece ser recordado, dale like ahora. Suscríbete al canal y comenta abajo tu momento favorito de su carrera o su mejor pelea. No dejemos que su legado desaparezca en el silencio.